Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta. Como siempre vamos a analizar qué está pasando hoy en el mercado, pero también vamos a ver Bitcoin con respecto a su Bitcoin halving y el tiempo que ha pasado usualmente en los mercados anteriores, comparación a este mercado, cuánto tiempo es que toma del Bitcoin halving para llegar a un fondo, lo que sería el final del mercado bajista, para tener estos datos, para que se den una idea en dónde nos encontramos actualmente en lo que es este mercado bajista de Bitcoin y lo que podemos esperar para los siguientes días, semanas y meses. Primero, bueno, hoy ha sido un día rojo y lo que estábamos viendo es que el S&P 500 ha estado en un canal bajista después de haber salido de un canal alcista, después de haber cambiado estructura del mercado con mínimos y máximos mayores, lo que se considera un relief rally, pero en este caso un rally completamente distinto, una estructura diferente, en donde sí claramente empezó a alzarse con fuerza, puesto que empezó a activar stop loss de personas en corto, lo que hace que el precio crezca rápidamente. Es natural tener un retroceso eventualmente, y ese retroceso es en el que nos encontramos ahora. Hay un video muy importante que quiero que sepan, que se trata acerca de cómo el mercado bajista es probable que se acabó debido a datos de los últimos 50 años. Ya lo he mencionado en todos los videos, pero es importante mencionarlo porque si no, no entenderían de qué es lo que estoy hablando. Siempre que hay una recuperación del 50% de la caída del mercado, como en este caso lo que sería el 50% acá en esta zona, todos los mercados bajistas, sea recesión, crash o cualquier estilo de mercado bajista, ha finalizado. Aún así podemos tener retrocesos en promedio de un 7 a un 9% desde el día de la señal, que en este caso ya llevamos un 7%, por lo que considero estos retrocesos continuación de esta nueva estructura del mercado, y aún así podemos acercarnos, como ven, cada vez a esta línea de tendencia, también al canal ahora de este retroceso que estamos teniendo, para buscar aquí nuevamente soporte. Esto es claramente etapas en donde hay miedo y podemos verlo en el sentimiento general del mercado. Con un 42% de personas son bajistas, 29% neutrales, dinero esperando en los costados para ser ingresado otra vez al mercado, un 27% alcista, y esto es lo que normalmente se vive durante un retroceso en lo que ha sido un mercado bajista que llevamos ya 8 meses por lo que es muy difícil para las personas asimilar corridas de este tipo y considerarlas finales de un mercado bajista, más cuando hemos tenido también una línea de tendencia que muchas personas tienen ojos en, que es esta etapa de acá, donde llegamos con la línea promedio de 200 periodos a encontrar resistencia también. Pero por eso es importante conocer la historia y ver que normalmente los mercados bajistas se han acabado después de recuperar ese 50%. ¿Sería esta la excepción? No lo sabemos, pero esas probabilidades las tomo en cualquier trade, por lo que nuevamente cuando lleguemos a estos puntos estaría acumulando nuevamente. También fue importante tomar ganancias acá, como estuvimos mencionando. Aquí estábamos sobreextendidos, por lo que sí, un retroceso era probable. Tomar ganancias en algunos swing trades o utilizar stop loss para protegerse después del rompimiento de esta línea de tendencia era importante, por lo que nuevamente es importante ver cada video que estamos subiendo acá para entender qué es lo que va pasando vela tras vela. Acción del precio es lo que nos va dictando lo que va, las mejores probabilidades de ahora en adelante. No es necesario ver el futuro, no es necesario adivinar si inflación ya llegó al tope o no, adivinar si es recesión o no, o si Rusia, Ucrania, o va a haber un nuevo cisne negro, puesto que acción del precio es lo que realmente nos va dictando eso. Ahora, mientras el S&P 500 está a la baja, podemos ver VIX subiendo, que es natural. Mayor volatilidad es cuando los mercados bajan durante la volatilidad en el VIX. Velas verdes en VIX son velas rojas en la bolsa. El DXY, el dólar, está agarrando fuerza, está golpeándose con la resistencia, el techo anterior, por lo que si vemos el dólar subir, que claramente tiene fuerza todavía por este momento, podríamos ver todavía un retroceso más profundo en la bolsa. Aún así nos mantendríamos en ese retroceso promedio que tenemos después de la recuperación del 50% después del mercado que vino siendo en esta zona. Ya vinimos a buscar el 7% en el que nos encontramos, pero también existe la posibilidad de un 9% en donde todavía estamos por afuera del canal bajista principal, que vendría siendo este de acá. Así que es natural venir a retestear por afuera este canal, y esos serían puntos de compra, en mi opinión, si tenemos una acción del precio positiva. En este momento estamos en una caída libre, por lo que todavía no es necesario estar comprando. Si es una inversión a largo plazo, no hay problema, pero si se quieren buscar mejores puntos de compra para un swing trade, una vez que estemos acá, inclusive desde estas zonas, cuando tengamos la siguiente vela mañana y empezamos a ver detenimientos acá, uno es más fácil protegerse por stop loss acá para aprovechar siguientes corridas, y esas corridas
también hay que tener expectativas que probablemente la resistencia va a ser esta resistencia del canal para aprovechar acá swing trades hasta estos puntos. Pero nuevamente, manejo el riesgo es muy importante. No es simplemente comprar y vender. Hay que saber manejar el riesgo, el portafolio, porcentajes y saber cuándo salir de los trades también. Eso nuevamente lo enseño más a fondo porque es un tema más delicado que requiere más información dentro de Proplan Trading. Si quieren aprovechar el cupón de descuento, les dejo ese enlace abajo. Ahora, viendo lo que estábamos mencionando de Bitcoin. Bitcoin tiene una línea de tendencia temporal por este momento acá, que mientras se encuentre en este punto y no tenga el breakout, todavía podemos considerar que Bitcoin va a continuar a la baja. Si estamos en un rango importante, que claramente este rango ha sido desde que llegamos a los 17.600, hemos estado lateralizando. Cuando salimos, llegó a topar resistencia con la línea promedio de 100 periodos y ahora esta es la nueva resistencia que el precio debería sobrepasar para continuar a los 28.000, eventualmente hasta los 32. Mientras se encuentra acá, estaría aprovechando para acumular más Bitcoin cerca de los 19.000. También podríamos crear un doble piso en los 17.600 anteriores. Después de eso, si acción del precio no se detiene, claro que existen posibilidades de llegar hasta puntos más bajos, cerca de los 15.000, inclusive los 13.000. Pero algo que quería mencionar es cómo se encuentra este mercado bajista en comparación a los anteriores desde el Bitcoin halving. Desde el Bitcoin halving, que es cuando suele iniciar el mercado alcista, y así lo ha hecho desde los inicios de Bitcoin, que eventualmente esto puede cambiar, pero por el momento estos datos no han cambiado. Cuando se da el Bitcoin halving, inicia el mercado alcista y es cuando vemos otra vez fuerza en altcoins también surgir y ganarle en la dominancia a Bitcoin. No solo en la dominancia a unas cuantas como actualmente Ethereum, sino casi que todo el sector de criptomonedas de altcoins, hasta shitcoins superando a Bitcoin. Y desde el Bitcoin halving anterior hasta el punto actual en donde nos encontramos, llevamos 850 barras, 850 días. Esto es suficiente tiempo para considerar que estamos llegando cerca del fondo de lo que es este mercado bajista. Si vemos los mercados bajistas anteriores, es probable que estemos muy cerca de ese fondo ya. En el Bitcoin halving anterior, que fue en el 9 de julio de 2016, hasta el fondo del mercado bajista, tuvimos 888 días. Actualmente llevamos 850, lo que significa que estamos muy cerca de esta zona. Veamos el mercado bajista anterior, desde el Bitcoin halving anterior, que este fue el 28 de noviembre del 2012. Y si medimos hasta el fondo, que después tuvo un doble piso, pero de igual manera se consideraría el fondo, fueron 775 días. Entonces, este mercado bajista desde el Bitcoin halving fue una menor etapa. Antes de eso fueron los inicios de Bitcoin, por lo que no tenemos esos datos. Fue un rally de inmediatamente hasta los $27, que en esa época fue un crecimiento enorme. Entre más nuevo es un activo, crece más rápido. Por lo que también muchas teorías por el momento esperarían que si se tuvieron diminishing returns o rendimientos que disminuyen, también tendríamos caídas que disminuyen. Por lo que es probable desde el lado del punto de vista alcista, o sea, personas que consideran que ya tocamos el fondo, que básicamente, puesto que los retornos fueron menores, también serían los retrocesos. Los retornos desde los puntos más bajos de pandemia fueron 1.600, cosa que si vemos desde el punto del mercado bajista hasta el punto más alto fueron un 2000% de rendimiento, cosa muy diferente que eran los mercados bajistas anteriores. Los retornos fueron desde el punto más bajo hasta el punto más alto 11.000%, y ni hablar de los mercados bajistas anteriores, que fueron rendimientos aún más grandes. Por eso se esperaría que también los retrocesos sean menores, y sí lo han sido, puesto que el mercado bajista del 2013 tuvo un retroceso de un 86%. Luego se tuvo un retroceso aún menor, que fue de un 83, un 84%. Y muchas personas consideran que el retroceso actual, que ha sido de un 74%, es muy poco. Esperan un 80, que nos llevaría hasta los 13.000. Pero si se cumple la teoría de diminishing returns, también serían menores retrocesos, lo que podría convertir el 74% en algo que es probable. Ahora, debido a la distancia desde el Bitcoin halving hasta los fondos, estamos exactamente en los puntos en donde podríamos considerar que ya está finalizando el mercado bajista. También tenemos la línea de tendencia principal bajista, que eventualmente
en los siguientes meses, siguientes semanas, estaríamos dependiendo cuál sería la dirección del mercado. Si empezamos a romper la resistencia anterior, nos acercaríamos para octubre, inclusive septiembre. Pero si continuamos a la baja, podríamos acercarnos hasta esta línea, hasta lo que sería inicios del 2023. Pero estos puntos, tomando en cuenta los datos de los puntos de mercado bajista cuando llega al fondo desde el Bitcoin halving, ya estamos en buenos puntos de acumulación. Por eso, si uno está invirtiendo a largo plazo, estos no son malos puntos. Y si retrocede más, claramente hay que manejar el capital y no ingresar inmediatamente, ir colocándolo en diferentes retrocesos que se van teniendo. Es un dato que quería mencionar, puesto que es importante ver que normalmente desde el Bitcoin halving, cerca de los 800 días, en promedio, un poco más, un poco menos, pero se espera que conforme avanzan los mercados, también avanza la velocidad como se mueven, por lo que no es necesario esperar siempre la misma temporalidad, puede reducirse. Y si se redujo, entonces significaría que los 17.000 fueron el fondo. Si no ese es el caso, entonces podríamos esperar acercarnos acá, pero nuevamente, mucho estará atado con lo que pasa en la bolsa. Si la bolsa realmente empieza a encontrar sus fondos en estos puntos que son usualmente después de romper la línea de tendencia bajista y también cambiar la estructura del mercado, Bitcoin podría recuperarse con la bolsa, pero todo está atado de manos. La siguiente noticia importante que podría ser el catalizador que mueva el mercado de manera positiva o negativa sería el 13 de septiembre, el CPI. El CPI, si nuevamente disminuye, claramente estaríamos encontrando en este caso la inflación disminuir aún más. Y si ese fue el tope de inflación, y lo podemos ver que históricamente cuando la inflación llega al tope y comienza a disminuir, marca el fondo de los mercados bajistas. Significa que si este fue el fondo significa que si este fue el tope, el fondo ya lo dejamos atrás, puesto que ahora esto estaría disminuyendo. Si el siguiente reporte del CPI nos baja a puntos de 7 u 8, que actualmente estamos en 8.5, y si nos baja aún más, sería más rápido el descenso de la inflación. Pero para eso necesitamos los siguientes datos, que es el 13 de septiembre, y es probable que veamos al S&P 500 lateralizar, que se mantenga volátil todavía, que continúe el retroceso, inclusive lateralice, mientras se esperan los datos del 13 de septiembre, puesto que eso le dirá al mercado que si la inflación está disminuyendo, Jerome Powell no estaría aumentando las tasas de interés tanto, y lo que el mercado está esperando por el momento en consenso es un 72% que aumente la misma cantidad de tasas de interés que hizo la vez anterior, o sea 75 puntos base, y un 28%, 50 puntos base. Una vez que se llegue a los 50 puntos base, iniciaría el pivoteo de la Reserva Federal, que significaría que entonces ya no está aumentando al mismo ritmo, sino que está disminuyendo, y es ahí donde ya el fondo claramente es confirmado. Nuevamente, si obtenemos 50 puntos base, significaría que entonces ya estos fueron los fondos y el pivoteo se da después de que pasa el fondo. Y inflación ya llegó a su tope en ese caso. Si se dan los 75 puntos base, que es lo mismo que ya tuvimos anteriormente, serían noticias, las mismas noticias para el mercado anteriores, por lo que no buscaríamos un nuevo fondo, simplemente estaríamos todavía creando retrocesos y movimientos que, como pueden ver, serían mínimos y máximos mayores aún. Entonces son etapas de miedo, porque cada vez que hay retrocesos el mercado entra en miedo, pero la estructura es distinta. Mientras no se invaliden los datos que hemos visto de todos los mercados bajistas anteriores, una vez que recuperan ese 50%, esto no ha cambiado en panorama aún. Todos serían miedos en cómo las personas están interpretando las palabras de Jerome Powell. Lo que es Bitcoin, nuevamente, es diferente a la bolsa. Los mercados alcistas suelen ser marcados por el Bitcoin halving, que nos falta hasta el 2024 para llegar a él, pero eso no significa que estos son los fondos. Los fondos se dan muchísimo antes del Bitcoin halving y podemos tener corridas acercándonos al Bitcoin halving. De hecho, si vemos actualmente lo que es Rainbow Chart en Bitcoin, podemos ver que para Bitcoin halving ya estamos en precios justos, en etapas de acumulación, no el descuento total, que es donde estamos actualmente. En el soporte de lo que es esta gráfica, la curva, siempre cuando llegamos al Bitcoin halving ya estamos al menos 2 puntos o 3 más arriba, por lo que no es necesariamente el mejor punto de compra el Bitcoin halving. Si se quiere ir a lo seguro, se puede esperar hasta ahí, pero nuevamente es importante ya tomar ganancias cuando estamos en puntos sobrevaluados. Pero mientras estamos en fire sale
históricamente son puntos que vale la pena acumular. Eso sería todo por este video. Déjenme un like si les gustó. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Les dejo la promoción para ProPlan Trading, $100 de descuento extra en el enlace de abajo. Termina mañana mismo, 31 de agosto. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar y nos veremos más adelante. Chao.